hay un tipo de sistema porta especial. ¿Cómo se llama? Sistema porta arterial. Es el único lugar del cuerpo en donde hay un sistema porta arterial. En el resto del cuerpo son sistemas porta venosos. Exacto. ¿Cómo en dónde y en dónde? Hígado. Ajá, la hipófisis, muy bien, en el hígado. Muy bien, entonces yo tengo una arteriola Aferente. Eso quiere decir que lleva o saca sangre. Lleva. Exacto. Entonces la sangre va de la periferia hacia el Centro. hacia el riñoncito, ¿no? Y tengo una arteriola. Eferente. Exacto. Entonces, arteriola eferente. Y esta que hace, saca la sangre de aquí hacia la periferia, digamos así. ¿Okay? Entonces, el sistema propiamente del sistema porta arterial es algo que van a ver un poquitito más en físico, o sea, yo no les voy a hablar tanto al respecto, pero se los voy a mencionar más adelante. ¿Va? Ahorita quiero que se queden nada más con esto. Entonces son arteriolas que se Mirizan. Entonces lo que yo les dibujé en rojo, todo esto y esto. Son capilares. Exacto. Capilar, etcétera. ¿Va? Okay. Esos capilares están contenidos en una estructura que como quedamos que se llamaba. En la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman, que está dibujada en gris. Mira, ya la mandó a ver. Entonces, esa cápsula de Bowman, digamos que es lo que contiene, es como el estuche del glomérulo, ¿verdad? Y tiene una serie de células. Esas células aquí están en color azul celeste, ¿no? O azul clarito. Es la capa no, Está por parietal. De la cápsula de ahorita vamos a hablar de eso. Es la capa Parietal de la cápsula. parietal. de la cápsula de ¿Cuál es la diferencia cuando algo es visceral y algo es parietal? parietal es que no está en contacto directamente con el órgano, ¿no? Y visceral es la que sí está de que pegada o adherida al órgano. Y en este caso no es un órgano, es una estructura pequeñita, pero aplica lo mismo. La capa visceral toca al glomérulo y la capa parietal no toca al glomérulo. Es lo mismo que la pleura, ¿no? Entonces, eso es así. En la capa visceral, que está pintada con azul oscuro, o bueno, azul rey, no sé. Porrosito. Tenemos a la capa, ¿qué les dije? Visceral. Visceral. Capa visceral de la cápsula de Bowman. Bowman. Y esa capa visceral que está en color azul está compuesta por unas células especiales. Porrosito. Y así saben mencionar. Podocitos. ¿Y por qué se llaman podocitos? Sabrá Dios. Porque tienen muchas. ¿Patitas? Exacto. Son como una pata. ¿Cómo se llamaban las patitas? Muy bien. Patitas de poros. Entonces, ahorita que hablemos ya de las funciones, es importante que sepan que los podocitos están pegados a los Capilares. capilares. Eso determina su función muy importantemente. ¿Vale? Luego, tengo unas células que pinté en color magenta, rosa, no sé qué color sea ese, pero bueno. Ese color, ¿cómo será una célula o cómo le pondrían si están rodeando a los vasos? ¿Cómo se dice vaso? Son los mesangiales. Bueno, sí. Entonces, esto es el Células mesenquiales. mesangial. Son las células mesangiales.
¿Qué quiere decir esto? Angio, ¿qué quiere decir? Angio quiere decir vaso. Y mesa o meso quiere decir que están alrededor de él. ¿Okay? Luego en verde dibujé unas diferentes. Estas se llaman yuxta glomerular. ¿Cuál es la diferencia entre yuxta y meso? Yuxta está a un lado y meso está rodeando. Es lo mismo. Y existen otras células que yo no dibujé porque realmente no son muy importantes, que se llaman células extramesangiales. Les voy a pasar una tabla al rato sobre eso. Muy bien. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Esto es pura estructura, o sea, la función ahorita se las voy a decir de todo. Pero, ¿alguna duda de cómo se llama cada cosa? ¿Duda con el patrón de colores que use? Y es que este tubo de acá también es importante. Este tubo de aquí es el túbulo contorneado distal. Sí, contorneado distal. ¿Ah? Y se fijan que dibujé unas células naranjas y unas células verdes, ¿no? Así como se llama. Las verdes tienen un mácula nombre densa. especial. Son las células de la Mácula densa. Y ahora, una pregunta válida sería pensar, pero ¿por qué putas madres hay células de acá a acá? ¿No? Bueno, eso es porque supongamos que mi cuño es el glomérulo, ¿no? Entonces baja y hace una curva muy rara, entonces el glomérulo queda aquí y acá queda el túbulo. Contorneado distal. Entonces hace un... se regresa. Por eso es que está aquí. Eso es pura ubicación espacial. Entonces muy simple. Queda claro cómo se llama cada cosa. Para que yo pueda empezar con lo complicado. Bueno. Y obviamente si este es el final del corpúsculo, ¿qué es aquí? El túbulo contorneado proximal. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo gris? Cápsula tipo 1. Que está compuesta por dos partes. La capa parietal y capa visceral. La visceral está en contacto con los Capilares. La parietal, No. nada. ¿Ok? Luego, entre los vasos del glomérulo tenemos células Mesangiales. mesangiales. Y afuera, a un ladito, tenemos células Yuxtaloglobulares. que están en contacto con el túbulo, Contorneado distal. específicamente en la porción de la Mácula densa. Perfecto. Ahora sí vamos con lo divertido. Entonces, vamos a empezar por qué es la orina. La orina es un ultrafiltrado de sangre. Eso es correcto. Entonces la orina vamos a decir que la orina es un ultrafiltrado de sangre. ¿Qué otro ultrafiltrado conocen? Yo sé que conocen mínimo dos. Las personas que ya llevaron o llevan medio. El líquido cefalorraquídeo, sí, es un ultrafiltrado de la sangre. ¿Y qué otra? Una que está en el oído. La linfa y el líquido cefalorraquídeo son ultrafiltrados de la sangre. ¿Va? Igual que la orina. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que para hacer orina, ¿qué necesito a fuerzas? Sangre. ¿Y quién me va a dar la sangre? La arteria aferente. La arteriola aferente, exacto. Entonces, entre más sangre me llegue aquí, ¿qué resultado me va a dar? Más Pipí. Más pipí. Y si me llega menos, Menos pipí. menos pipí. Eso es puro sentido
entre más me llega, más filtro. Entre menos me llega, menos filtro. ¿Y qué puede manejar ese me llega más o me llega menos? La presión arterial. Porque obviamente, ¿por dónde pasa más? ¿Por algo que está cerrado o por algo que está abierto? Por algo que está abierto. Está abierto, ¿no? Entonces, eso es importante. Si yo dilato esta arteriola, voy a orinar más. ¿Qué pasa si yo cierro esto? No solo la orina. sale la orina. Bueno, la sangre Piénsalo ya por dos. filtrada. O sea, está fácil si cierro esta, pues orino menos. Pero ¿qué pasa si muevo esta? Y esta la dejo igual. Pero se va a llenar, así como se va a inflar, ¿no? No. Pueden pasar varias cosas. Pero centralmente también voy a filtrar menos. Porque, o sea, esto es digamos que es un mismo tubo, pues nada más que lo ramificas. O, en el peor de los casos, si cierras esta y esta la dejas igual, llega el punto en el que ya no puedes filtrar tanto y se te empiezan a escapar cositas. Por ejemplo, en la orina es normal encontrar proteínas. No, No debo de proteínas. Se me pueden empezar a ir proteínas. ¿Es normal encontrar sangre? No. Se me puede ir un eritrocito. Ahorita vamos. ¿De quién? Sí. Que es normal que tengas hasta 2. O sea, 2 eritrocitos ahí. Bien, normal. Bien. Más de 2 ya estás valiendo. Ok, ultrafiltrado de la sangre. Este ultrafiltrado entonces quedamos que es la orina. Este filtrado tiene un ritmo que se van a tener que aprender de memoria de aquí a que dejen de ejercer esto. Y se llama tasa de filtración glomerular. Porque ¿quién va a filtrar la sangre? El glomérulo. Y ese ultrafiltrado es de 100. ¿Alguien se lo sabe? Supongo que no. 125 mililitros por minuto. Entonces, 125 mililitros por minuto. Si tengo más, quiere decir que voy a orinar más. Si tengo menos, estoy orinando menos. Por la razón que sea. Y pega. ¿Ok? Cuando toca, toca. 600 mililitros. Entonces, eso es lo adecuado. Ahora bien, ya llegó la sangre, ya llegó a los capilares. ¿Qué célula es la que va a filtrar todo eso? Los podocitos. ¿Y cómo lo van a hacer? Por medio de sus patitas. No me acuerdo su Algo así, nombre. sí. Siendo células muy selectivas, o sea que no dejan pasar cualquier mamada. No como los cadeneros, pues. Muy selectivas, que repelen, y esto puede ser pregunta de examen ahorita o en física, cargas negativas y repelen por tamaño. ¿Ok? Según lo que les pregunté ahorita, no se acuerdan de cardiovascular nada, ¿verdad? Más o menos. Bueno, ¿qué tipo de capilares hay en el riñón? No, por ahí. Fenestrados. En esto. Fenestrados sin diafragma. ¿Y qué era el diafragma? Como también que Ajá, como el coladorcito, ¿no? Entonces no hay coladorcito. ¿Quién va a ser el colador? El podocito. Podocito. Por eso no tiene diafragma, porque hay quien lo reemplaza. ¿Sí? Entonces, son muy selectivas porque hacen estas dos cosas. ¿Por qué necesito que repelan cargas negativas? Porque ¿quién creen que tiene carga negativa? Las proteínas. Entonces, cuando llega una proteína por carga, se repele y se va. Y si llega un eritrocito, por ejemplo, por puro tamaño no va a poder atravesar al podocito y se va a regresar. ¿Sí? entonces cuando hay, no sé, sangre o algo así es porque los podocitos no están haciendo Los podocitos son los capilares.
No, mira, o sea, es que por ejemplo si hay sangre, puede ser por una infección, puede ser insuficiencia renal o lesión renal. ¿No? Eso prácticamente lo que quiere decir lesión renal aguda, como su nombre lo dice, te puteaste esto, o sea, le hiciste daño físicamente hablando. Puede ser por la presión, o sea, llega el punto en el que la manguera trae tanta presión que explota. Entonces, pues ya el podocito ya chinga a su madre, ya chinga a su madre esto y esto y esto. Y pues lo que llegue se va. Entonces ahí está el detalle. Depende por qué sea, ¿no? Generalmente es por hipertensión o puede ser por diabetes. La diabetes, ¿a qué? Esto tenganlo en consideración para la vida. La diabetes, ¿en dónde es donde hace más daño de todo el cuerpo? No. Al endotelio. A los vasos sanguíneos. Exacto, por eso. Exacto. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando te da retinopatía diabética, ¿qué es lo que te pasa? Los vasos del ojo se mueren. Vaya. Cuando te da nefropatía diabética, los vasos del riñón Se se murió. mueren. Cuando te da neuropatía diabética, los nervios necesitan sangre. Entonces, los vasos que alimentaban a tus nervios Se muere. se mueren y dejas de sentir. Cuando te haces una cortadita, ¿en dónde van las células del sistema inmune? En la sangre. En la sangre. Y si ya no tienes vasos, ¿quién va a llegar a cubrir eso? Pues nada. Nadie. Se te va a abrir, se te va a abrir, se te va a abrir, se te va a infectar y el diabetes. Todo lo que le pasa a las personas con diabetes, todo es por eso, por el endotelio. Y pues lo malo es que tenemos endotelio en todo el cuerpo, claro. Entonces, pues mama todo el cuerpo, por eso te vas muriendo en pedacitos. Pues sí, primero se te muere la pierna, luego se te muere el ojo, luego se te muere el cerebro, tal vez. Tal vez. Sí, ¿no? Te puede dar un EBC. ¿Dónde es más frecuente que haya un EBC? En la arteria cerebral. Anterior, media. ¿No? Anterior. Bueno, total. Entonces, ya, regresándonos a la vida real. Podocitos, ¿qué es lo que van a hacer? Filtrar. Gracias a que repelen cargas negativas de las, Proteína. por lo tanto, no orino proteínas, y repelen cosas de gran tamaño, por eso no orino eritrocitos. ¿Okay? Bien, eso es lo que hacen los buenos podocitos, los buenos y confiables podocitos. Luego, alrededor de los vasos, quedamos que están las células ¿qué? Mesangiales. ¿Qué pinche color es ese? Magenta. El que está hasta acá, ¿no? Ah. Entonces tengo dos. Ah, no. Bueno, mesangiales. Entonces, ¿qué hacen las células mesangiales? Tienen dos funciones importantes. Uno es contracción. Porque si se acuerdan, los capilares no tienen ¿qué? No tienen músculo, entonces estas fungen como músculo. Y tienen capacidad también de división. Entonces, cuando se daña un capilar, pues estas pueden entrar al quite y reemplazar la parte que se dañó. Además de en general tener una función metabólica, o sea, como que le dan amor al capilar, ¿no? O sea, le dan nutrientes, bonito. Entonces el mesangio pues no es nada muy especial, no tiene mucho chiste. Prácticamente es como la varilla que deja a los capilares estables. Luego tenemos a las células yuxta glomerulares. Esas son muy importantes y tienen que ver con una hormona. Las células yuxta glomerulares en su interior tienen renina. O sea, el nombre ya te dice dónde se libera. Renina, renal, renal. ¿Ah? Renina.
esa renina solamente se va a liberar si esta señora le dice que la libere. Ahora, eso no es cierto. Eso es cierto para ustedes ahorita. Ya en la vida real hay otros como 5 estímulos que pueden liberar la renina. A ustedes nada más existe. Hasta aquí tienen una pregunta. Vamos a entrar con esto. ¿Ya puedo borrar el riñoncito este? Ya. ¿Y por qué no te quitas el suéter? Bueno, no, esperen. No. Tómenla así. Viva el Lofi. Por tarde. El Lofi. 20 segundos. ¿Es en serio? La mácula densa es un sensor de sodio. Gracias. Desde la bonita que Hace muy bonito, ¿eh? sí, te quedó bonito. Dedicado, dedicado. No, porque tú le querías que... Angiotensina al aldosterona. ¿Ah? Entonces, renina en las células que la mácula densa en el túbulo Contorno. Contorno distal. va. Ya, gracias. Te lo cargo. Y vamos a hablar un poquito de ese tema. ¿Qué es lo que pasa? La mácula densa va a sensibilizar cuánto sodio estoy Pasan. orinando. Porque aquí ya, ¿qué está pasando? O sea, aquí ya no hay sangre, aquí ya es que... Orina. Exacto, ultrafiltrado, o sea, orina. Entonces aquí yo ya tengo orina, que todavía no se va a salir de mi cuerpo, apenas está formando. Entonces va a censar el nivel de sodio en donde, en mi orina. ¿Ah? ¿Qué es lo que me interesa? Que ese sodio no debe de ser mucho o poco. ¿Mucho? ¿Sí vieron algo de esto, no? ¿O no tienen No, idea eso de sí, esto? no me acuerdo, la verdad. ¿No? Pues mejor no les pregunto. Entonces imagínense que la mácula densa, cuando siente, este güey está aventando mucho sodio, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a decirle a sus compañeras vecinas que quiénes son. Los glomerulares. Les va a decir, oye, este güey está perdiendo demasiado sodio. Ojo. Y ellas van a decir, no puede ser. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a liberar Renina. renina. Esa renina es una hormona. Las hormonas, ¿a dónde llegan luego? Características del transporte endocrino, de lo que sea. No tienen conducto, ¿a dónde llegan? A la A la sangre. sangre. Exacto. Esas preguntas básicas. Entonces aquí viene la renina, ¿no? Y chequen cómo la voy a dibujar. ¿Cómo dibujar la renina? Como tijeras. Como tijera. Porque ¿qué va a hacer la renina? Va a llegar con una cosa que se llama angiotensinógeno, que vamos a dibujarlo como una cuerda. ¿Qué quiere decir geno? El sufijo geno. Por ejemplo, ¿qué es el plasminógeno? O sea, no me digan qué hace, ¿no? ¿En qué se convierte? ¿No? ¿No les dije eso? Sí se los dije, estoy seguro. El plasmina. O sea, el sufijo geno Es como una antes. quiere decir me convierto en. Entonces, ¿en qué me convierto? En angio. Tensina. Tensina, exacto. Entonces, la renina, ¿qué va a hacer? Cortarle el geno y ponerle. Corta el angiotensinógeno
y lo transforma en qué. Angiotensina. 2. Exacto, Todavía no. no. Lo transforma en angiotensina. ¿Qué número es ese? 1. Angiotensina 1. ¿Va? Entonces, función de la renina es cindir o cortar al angiotensinógeno. O preguntado o dicho en otras palabras, la renina activa a la angiotensina 1. ¿En dónde estaba? ¿Dónde estamos ahorita? ¿En la sangre? Sangre, exacto. Estamos en el sangre. Sangre. Esto sigue viajando por la sangre y principalmente va a llegar a un órgano. Ese órgano, o bueno, son dos órganos porque es un órgano bilateral. Son los que son estos Pulmones. a los pulmones, exacto. Entonces va a llegar al pulmón. Y aquí en el pulmón hay una enzima. Esa enzima se llama ECA. ¿Qué quiere decir? Enzima convertidora de angiotensina. Ahora, si a esa le puse 1, por lógica hay una ¿qué? 2. Hay una 2, exacto. Entonces, ¿qué va a hacer la ECA? Convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces llega la ECA. ¿Qué le hace? Evoluciona angiotensina. Convierte angiotensina 1 en 2. angiotensina 2. ¿Eso quedó claro? Lo repito. Sí. No lo repito. Entonces, cuando hubo, ¿qué cosa? Cuando hubo mucho Sodio. sodio ¿en dónde? En la mácula densa. No. Bueno, ¿verdad? en la No. ¿En la orina? Exacto. El filtrado. Cuando el filtrado tiene mucho sodio, la mácula densa ¿Lo le registra? dice a las Yuxtaglomerulares. hay mucho sodio. Ellas en respuesta liberan Renina. la renina, viaja a la sangre y cortan, Angiotensina. resultando en Angiotensina. y seguimos en la Sangre. la sangre viaja hasta llegar a los Pulmones. donde existe una enzima que se llama ECA. O enzima. convertidora de Angiotensina. que convierte la angiotensina 1 en Angiotensina 2. esto es su segundo parcial de farmacología. O sea, si lo entienden bien ahorita, se les va a hacer muy fácil. Total. Eso ya queda claro. ¿Cuántas preguntas de examen hemos visto hasta ahorita? Los podocitos repelen por cargas negativas, esa es una que les gusta hacer. 2. El riñón tiene un sistema porta arterial. ¿Cómo se nos pregunta? No sé. Lo preguntaron en el semestre pasado. Entonces tengan esa. 3. ¿Qué células liberan renina? Yuxtaglomerulares. Tercera pregunta de examen. 4. ¿Cuál es el estímulo que libera la renina? Mucho sodio. No poco, mucho sodio. ¿Okay? 5ª pregunta. ¿Qué hace la renina? Corta Corta la angiotensinógeno.
Y la sexta pregunta, ¿en qué órgano principalmente esto se convierte en esto? El pulmón. Esas preguntas las han hecho, a veces sí, a veces no, desde que empecé a dar asesorías, entonces ténganlo en cuenta. En física se los van a volver a preguntar, se van a quedar. Ok. Entonces, esto, hasta aquí, tómenle una foto. O sea, yo preferiría que lo escribieran. La renina convertida angiotensinógeno. ¿Qué cosa? En angiotensina 1. ¿Angiotensina qué? 1. Angiotensina 1. Que llegaba a dónde? A los A la pulmones, sangre. Y de ahí los pulmones. A los pulmones. Y ahí se convertía en Angiotensina 2. angiotensina 2. Muy bien, muy bien. Posteriormente tenemos aquí esta madre. ¿Qué órgano es ese? Riñón. ¿Y cómo se llama la gorrita del riñón? La Suprarrenal. suprarrenal. Suprarrenal, también conocida como adrenal. Adrenal. ¿Ok? Esta angiotensina 2, ¿a dónde creen que va a llegar? A la glándula suprarrenal. Específicamente a qué zona? A la zona Mérula. glomerular, a la zona glomerular. ¿Qué liberaba la zona glomerular? ¿Cómo se llama el eje? ¿Cómo se llama el eje? ¿Renina, angiotensina? Aldosterona. Aldosterona. Aldosterona, ¿no? Exacto. La zona glomerular. ¿Para quién creen que tiene receptores? Para los angiotensina 2. ¿Para la qué? Angiotensina 1. Angiotensina 2. Entonces llega la angiotensina 2. Se pega al receptor y la zona glomerular que libera. Aldosterona. Exactamente. Liberamos ambos de ¿y la aldosterona a dónde creen que va a llegar? La A la sangre. aldosterona va a llegar aquí, que es el túbulo que Colector. colector. ¿Y qué va a darme como resultado? La aldosterona me va a dar como resultado ese sodio que yo iba a perder porque ya no iba a qué, Sacar. lo iba a orinar. Ese sodio que yo ya iba a orinar, ¿qué va a hacer? Lo va Atrapar, recibir, a reabsorber. reabsorber. Entonces la función de la aldosterona es aumentar La reabsorción de sodio. La reabsorción De sodio. de sodio. ¿A nivel de qué? Del túbulo conector. Ah. Túbulo, sí. En el colector. ¿Gracias a qué? Gracias a que expresa un canal que se llama canal epitelial de sodio. Canal epitelial sodio. ENaC. Vamos a poner canal epitelial de sodio. Que si ayer fueron muy observadores con la presentación que les mandé, el ENaC también
está en las glándulas sudoríparas. Es lo que te iba a decir, porque es lo que nos ibas a explicar, que dijiste, no, muy difícil. Sí, sí, está difícil para ustedes. En una imagen, ¿no? O sea, no estoy diciendo pendejo, nada, está complicado. También. No, está bien. Sí entendí, Jera, no te preocupes. No te equivocas. Entonces, Bueno, Sí, ni- tampoco. hay renina porque había Un elevado nivel de sodio. mucho sodio en orina. Lo detectó la macularense. Le dijo a las yuxta y liberaron Yuxtaglomerulares. renina. Se fue a la sangre, cortó el angiotensinógeno en angiotensina 1. Llega al pulmón, angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene receptores en la zona Glomerular. de la suprarrenal. Se activan, liberan aldosterona que se va al túbulo contorneado Colector. distal, en parte, pero principalmente. Pero actúa en el colector, por así decirlo, ¿no? Y en el colector estimula la expresión del canal epitelial de sodio para reabsorber ese sodio que yo iba a perder. Y cuando deja de haber tanto sodio aquí, se Pierde. frena todo automáticamente. Se frena todo automáticamente. Bueno, ahora Ivonne les va a decir los fármacos que inhiben este sistema, que yo le expliqué. Ajá. Bueno, entonces, Rata. ese es todo el sistema renina, angiotensina, Aldosterona. Estas dos cosas tienen efectos por sí mismas. ¿Va? La más importante de las dos es la angiotensina. La angiotensina, ¿qué hace? Vasoconstricción. O sea, se llama angio, que les dije que quiere decir vaso. Y tensar, ¿qué quiere decir? Que lo pones tensito, ¿no? Entonces, cierra los vasos. Vasoconstricción. Además de eso, aumenta la sed. Porque si estoy orinando mucho sodio, también se está llevando ¿qué? Agua. Entonces yo quiero más agua. ¿Qué más hace? Esto es a largo plazo, a muy largo plazo, daño aquí en el heart. Corazón. Me daña el corazoncito. Y su prima, la angiotensina 1, es bien chistosa porque hace lo opuesto. ¿Vaso qué? Dilatación. Dilata. Lo de la sed, eso no lo tocamos. Y es cardioprotectora. Los receptores, que es importante para entender estas funciones, no los vamos a tocar porque ya es más físico que otra cosa. Pero hay dos receptores para angiotensina. Aquí viene lo pendejo. El receptor para esta se llama receptor 1 y el receptor para esta se llama receptor 2. No me pregunten por qué, pero así se llama. Entonces, eso ya es más físico. De hecho, hay una angiotensina 1.7 y hay una angiotensina 1.9 que hacen otras cosas, pero bueno, eso no es importante para ustedes. ¿Se entendió el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Sí, perfecto. Dime, Pero no se supone que el óxido nítrico es el vasodilatador, entonces también la angiotensina también. El óxido nítrico es un vasodilatador endotelial, o sea, el propio endotelio se dilata a sí mismo. ¿Y esto es de dónde? Del sistema renal. Ajá, o sea, esto es endocrino y lo otro es endotelial. El óxido nítrico se libera por acción del sistema nervioso autónomo, principalmente el parasimpático. Entonces llega la acetilcolina y le dice al endotelio, relájate. Y el endotelio en respuesta produce óxido nítrico. Y por ejemplo, entonces con el losartán, el enatril y todos esos. Creo que el losartán, si no mal recuerdo, es
Es que no, o sea, no me acuerdo si es para el receptor. Ya me diste cuenta, ya me diste cuenta. El losartán es un inhibidor del receptor de angiotensina. Del receptor. Del receptor. O sea que inhibe al receptor de la angiotensina 2, pero el receptor se llama angiotensina 1. Y el enalapril ataca al receptor 1, que es la angiotensina. El enalapril ataca a la ECA, que estaba en el pulmón. Entonces no convierto esto en esto. Y si no convierto esto en esto, tampoco tengo Aldosterona. Entonces aquí actúa el priles, los priles. Enalapril, captopril, lisinopril, etc. Y el losartán ataca a quién? Al receptor. Y como estos actúan en el pulmón, por eso causan tos. Este no provoca tos. ¿Va? Entonces, ese es el paso. Se vienen cositas, ¿eh? Ahora sí que lo que. Maravilloso. Ahora bien, Maravilloso. ya tomé una foto de esto y vamos a cambiar de video. No. Entonces, tenemos esto. Se voltea. Oye, Jera, ya vi que te hicieron un hilo, ¿eh? Ah, sí. Fui yo. Pero no de esos hilos. ¿Qué? ¿Qué? Espera. De esos que se hacen en Twitter, hermano. Pues ya se tenía que saber algo. Todo lo que se conoce de Jera. Mis crímenes de guerra. ¿No? Que ver. Ahora sí me pasas tu casa. Quiero que por favor consideras lo siguiente. Voy a tener un El otro día yo a Juan, que no está aquí, le estaba explicando lo de la concentración y dilución. Y ustedes no es como que estén pendejos como para no entenderlo. Entonces, Me subestimas. me queda claro que sí me van a entender. ¿Crees? Procedió a no entender. Qué miedo, proceden a... Y esto Pero sí casi entendí. siempre es pregunta que saben, ¿no? De histo, de fisio, de farma, de todo. Entonces, la porción de aquí, de esta línea para acá, es lo que llamamos Ah, sí, cierto, eso lo explicaste literalmente en la clase pasada. Ajá. la porción de Concentración. La porción de la línea para acá es la porción de dilución. Ahora díganme, ¿qué quiere decir diluir? Deshacer, provocar. O sea, si diluyo tengo más o menos agua. Menos. Más. Y si concentro, tengo más o menos solutos. Más. No, hombre. Por lo tanto, Luego en esta porción, todo esto, ¿qué es lo que voy a reabsorber? ¿Agua o solutos? Solutos. Agua. Sí, cierto. Perdóname. Otra vez. Agua, porque quiero que haya más que. Solutos. Y en esta porción voy a reabsorber ¿qué? Voy a reabsorber solutos para que haya Más agua. Excelente. Muy bien. Exacto. Entonces, ¿qué porciones quedamos que son? Son ellos. Túbulo contorneado. Proximal. Proximal. Luego tenemos por debajo al. Asa gruesa. Asa de Tenemos Henle. aquí a todo esto. Ah, que por es ser el- descendente. Bueno, asa de Henle. en su porción descendente. Ajá, primero es Delgada. gruesa, luego- Delgada. luego asciende, primero delgada, luego Gruesa. 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 Esto de concentración y dilución es pregunta de el extraordinario que acaba de pasar. Entonces, sí lo hacen, sí lo preguntan. Luego tenemos al túbulo contorneado distal. Y al final tenemos al túbulo colector.
Ahí les va. ¿Por qué creen que esta parte es gruesa y esta es delgada? Porque yo lo quise así, porque aquí se deprimió y engordó, luego se puso fit y luego volvió a engordar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la hace delgada o gruesa? La presión con la que viaja. El epitelio. Acá, ¿qué epitelio será? Cúbico. Exacto. Tenemos aquí el epitelio cúbico. Por el otro lado, aquí tenemos el epitelio Plano. plano. O sea, y esto hay gente que va en mi semestre que no lo entiendo. Sin agraviar a las personas. Te lo puedo explicar. Uy. No es mi asesoría. A ver. Por lo tanto, todo esto sigue siendo epitelio Plano. plano y aquí se vuelve a hacer Cúbico. cúbico. Muy bien. En el túbulo contorneado proximal tenemos un epitelio importante y tenemos segmentos. Eso es interesante. Tenemos tres segmentos. Segmento 1, segmento 2 y el segmento 3. ¿De quién? Del túbulo contorneado proximal. Esto es muy específico, dudo que les pregunte. En el primer segmento tenemos un epitelio con muchísimas Microvellosidades. microvellosidades. ¿Y para qué serían las microvellosidades? Absorción. Absorción, exacto. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, ¿qué va a pasar mucho? Absorción. Absorción. En la porción S2 y S3 sigue habiendo microvellosidades, pero son más Pequeño. chaparras y son menos. Entonces, hay menos absorción. ¿Queda claro? Túbulo contorneado distal, el epitelio, son células cúbicas, pero sin Microvellosidades. microvellosidades. O sea que se parecen a las de donde. Genle, salud. Genle gruesa. Y en el túbulo colector yo tengo dos tipos celulares, ¿no? Que son las células ¿qué diferencia hay entre estos dos cuadrados? El tamaño El color. y el color. Bueno, unas de ellas se llaman células oscuras y las otras, contra toda lógica, no se llaman claras, se llaman principales. Ah, sí, cierto. Claras y oscuras, ¿dónde hay? En la glándula su... Quienes estuvieron ayer. En la piel, ¿no? O sea, sí. Pero en la parte de... ¿La sudorípara qué? En Ecrina. ecrina. No. Ecrina. Sí, estamos bien. Ah, sí. ¿Dónde Pero están las no lo patitas? dijeron. Claro que Creo que sí. sí. Está grabado, Gerard. No, dijiste Está que grabado. La sudorípara, Ecrina. Y después ellos dijeron Ecrina. ecrina. pues sí, pero la sudorípara, ¿qué es eso? No, dijimos ecrina. Es que era para ver si me decías que sí o no. Dime que estás orgulloso, Chifu. Esto es frontal, o sea, es sí o no. Mínimo Ay, te voy a mandar uno. una Sí, tabla. estos son dice. Clemen, ¿eres tú? Y sí, ¿eh? Te has convertido en lo que juraste destruir. Entonces, ya entendieron lo de los epitelios. Esto es puro forma, nombres. Esos son importantes. Entonces, túbulo contorneado proximal. Vamos a tener la absorción del Ah, ya sé. Parece tejido 60% conectivo. del agua. Tenemos la absorción de hasta el 70% de sodio. Reabsorción. Tenemos la reabsorción del 100% de qué? Glucosa. De glucosa. Porque es normal que yo orine glucosa. Tampoco. No. No, Muy mal, eso muy es mal, un, muy mal. un síntoma de que tengo que Diabetes.
Entonces reabsorbo casi toda el agua, reabsorbo casi todo el sodio y reabsorbo toda la Glucosa. glucosa. Y aquí hay otra parte del glomero, otra parte del sistema porta, ¿se acuerdan que se los dije? No se acuerdan. ¿No? ¿Otra parte? Es un sistema porta, o sea, es arteriola, capilar, arteriola, capilar. Capilar, ajá. Entonces, el primer capilar fue el Mero. y el segundo está por aquí. Entonces, todo esto que estoy reabsorbiendo, ¿a dónde se va? Al A la segundo sangre. capilar. Al segundo lecho vascular para que se regrese a la sangre. Reabsorción. Wow. Luego, en el asa de Henle, en la porción descendente, lo único que me importa es que sepan que es permeable ¿a qué? En pura lógica, o sea, si aquí concentro, ¿qué puedo reabsorber en Henle? Agua. Agua. Exacto. De aquí para acá, si les dije que esto ya es de dilución, aquí que reabsorbo. Sodio. Solutos. Solutos. Todos solutos. Y que ya no puedo reabsorber. Agua. Exacto. Eso es, o sea, todo esto son preguntas de examen que han hecho como de 7 formas diferentes. Túbulo contorneado distal. A esta altura, ¿qué estructura estaba? ¿La qué? La Mácula densa. mácula densa. Entonces, Es la que registraba la densidad. la que registra el sodio. Sodio. Hasta aquí, si yo pierdo mucho sodio, ¿quién va a entrar al quite? La mácula Densa. Exacto. Entonces aquí aparece la mácula densa. Y sigo siendo permeable a qué? Al sodio. Iones y solutos. ¿Va? Y en el túbulo colector ya tenemos algo un poquito más importante. En el túbulo colector lo que quiero que piensen es que en el túbulo colector no se reabsorbe nada. Ahora, eso está contradiciendo algo que ya les dije, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estabas diciendo? Absorbían los solutos. No, Viene el agua. porque ya actuaba aquí. La antisterona. Aldosterona. Bueno, no se reabsorbe nada a menos En el colector. que haya qué hormonas. A menos que haya hormonas. ¿Y qué hormonas serían esas? Aldosterona. Aldosterona y qué otra que vimos en el- Angiotensión. No. Ah, A ver, Humberto, tú te lo sabes. Tú me la dijiste ese día. Que se secreta por la neurohipófisis. La vasopresina. Que también se llama ¿cómo? Entonces, no se reabsorbe nada en el colector a menos que estén presentes aldosterona o antidiurética. ¿Por qué dije una? O antidiurética. La aldosterona que reabsorbe el sodio. sodio. La aldosterona reabsorbe sodio. ¿Y la antidiurética que reabsorbe? A ver, piensen en la etimología. ¿Qué? ¿No vas a decir? No. Yo iba a decir agua, pero creo que no. ¿Qué dijiste? Agua. Ah, exactamente. Oh. Agua. La antidiurética reabsorbe agua, la aldosterona reabsorbe Sodio. sodio. ¿Va? Hasta ahí. Vamos bien, ¿no? Vamos, de hecho, muy bien de tiempo. Yo pensé que iba a tardar. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, ¿en dónde se reabsorbe?
reabsorbe la mayor cantidad de agua, En primer parte. que se llama como Túbulo contenedor. túbulo contorneado, ¿qué? Proximal. Proximal. ¿Qué más se reabsorbe ahí? La glucosa. La glucosa y el Sodio. sodio. Exacto. Luego, ¿a partir de dónde ya no se reabsorbe agua? En el asa En la parte ascendente, del asa de delgada. En el asa de Henle ascendente, delgada. A partir de ahí ya no reabsorbo agua. ¿Qué empiezo a reabsorber? Solutos. Solutos. Y, por ejemplo, ¿qué solutos se te ocurre? Sodio, o sea, sodio, calcio, magnesio, potasio, urea. Todo eso se reabsorbe. Pero, ¿qué no la urea se produce amoníaco? Sí. Entonces, ¿no toda la urea se desecha? No todo. De hecho, hay medicamentos que aumentan la reabsorción de urea y eso te puede provocar hiperuri, Oligurí. Hiperuricemia. exacto, hiperuricemia. Pero no se excreta todo, se excreta la gran mayoría. Por eso. O sea, pasa aquí y se excreta otra vez y vuelve a pasar. Nunca es el 100%. Sí se excreta la gran mayoría, pero no toda. ¿Va? Entonces, ¿Puedes explicar nada más sobre ese dónde se lo dice? que el contorneado proximal tiene 3 segmentos, eso ya es muy específico. El primero tiene las microvellosidades más grandes, y de aquí pues ya están más chiquitas, más normales. Nada. Ahora, estas dos hormonas, ¿en cuál de las dos células creen que actúan? Actúan en las principales. Aquí actúan la antidiurética y la Aldosterona. quien me diga qué canal activaba la antidiurética y cuál activa la aldosterona, la próxima clase le trae un impulso. Que me lo digan menos de 15 segundos. Canal. Canal de absorción de calcio. Canal epitelial de sodio, la aldosterona activa la ENaC, la antidiurética, ¿quién activa? Bueno, ya nada más tú te lo puedes ganar. Sí, pero falta otra. Activa a la Porina. aquaporina 2. Entonces, eso es lo que hace. Pero bueno, está bien, entero. La antidiurética entonces activa a aquaporina 2. Aquaporina 2. La aldosterona activa la ENaC. Y células oscuras, tengo dos tipos de células oscuras. Tengo las células oscuras alfa y tengo las células oscuras en consecuencia. Beta. ¿Verdad que esto es bien difícil? Perfecto. Las alfa, ¿qué hacen? Secretan ¿qué es eso? Hidrogenio. Hidrogeniones, o sea, es un protón. Y yo les dije desde el primer parcial, cuando vean esto, piensen en qué. En H. pH. Entonces, esto ayuda a que la orina sea más que Ácido. ácida, porque la estoy secretando hacia la luz. ¿No? Y las beta, ¿qué hacen? Secretan ¿qué es eso? Ácido. No, Bicarbonato. Ah, Bicarbonato es ácido o es alcalino. 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 Entonces, estas acidifican la orina y estas la alcalinizan. Sencillo.
con eso terminamos al sistema de túbulos. ¿Qué nos falta? La médula. Vejiga, bueno, uréter, vejiga y uréter. Pero eso es Ureter una- 2 veces. Uréter y luego uretra. Pi, 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 pi. Imposible. Está grabado. Está grabado. 2 veces. No, 2 veces van a estar mal. ¿A poco sí? ¿Ya estuvo? Ahora, ahí ahorita viendo. No, mames. ¿Y eres asesor? Dice. Por eso te reprobaban con las tácticas. Dice, ¿reprobabas las prácticas? No, sí se viene pay mío, ¿eh? el epitelio del uréter, ¿cómo se llama? Urotelio. Maravilloso. Hasta que. Célula característica del urotelio. Ah, Nada. las células de sombra. Células en sombrillo. Ay, me dio pena. A ver, Dije, ¿lo me voy a puedo? ver bien pendejo. Me dio miedo. Le tuve miedo al éxito. No. Ya, sácale la pieza, por favor. Sombrilla. ¿Y eso qué quiere decir? Que son células Plebe. flaquitas de abajo. Y gordas de arriba. Entonces tapan a las demás como una que. Sombrilla. Sí, sí. Estuvo a nada de decirlo naturalmente, es maravilloso. Se quedó Mara. Sí, ¿eh? Sí. Entonces, urotelio. Por fuera, esto les encanta preguntarlo porque a nadie le importa. Ajá. Como casi ningún libro lo dice. Por debajo tenemos una capa muscular que está dividida de la siguiente manera. Longitudinal interna. Interna. Luego, Circular externa. circular Es la externa, media. ¿no? Ah, y longitudinal. ¿No? Y por último, Longitudinal. longitudinal. Externa. Y ese es el patrón histológico del qué. Urotelio. Ureter. Ureter. Tonuta. Viene. Eso es todo sobre el ureter, así de simple, así de fácil. Y luego, ya para casi cerrar. Que es muy rápido, o sea, les juro que lo tengo. Pero casi o no. Hay una pregunta que últimamente les gusta mucho hacer. Y yo no sé a quién se le ocurrió la pregunta, pero. Clementina, me ganaste. No tengo pruebas, pero no. No, porque es muy elaborada, ¿no? Esa pregunta tienes que saber de histología para saberla. ¿Alguien nunca diría eso? Sí, fíjate que sí fue llevando, estaba medio pillada. Ay, Que le hizo hasta el culo de algo, ¿no? Sí, van a saber. Sí van a saber. Estaba dando las clases como con papá. Sí, Dios la bendiga. Ok. Entonces, ese órgano, ¿cómo se llama? Vejiga. vejiga, Vejiga. ¿Y la vejiga qué función tiene? almacén de pipí, Almacenar orina para su posterior El evacuación. desecho. evacuación. Sí. Ahora, ¿qué es lo pendejo de la pregunta que les estoy diciendo? Sí. La pregunta que les estoy diciendo no tiene respuesta correcta. ¿Cómo? Porque nunca le pusieron la respuesta correcta. Fer, seguramente te tocó esa pregunta, te la han puesto. Posiblemente. Ahí te va. A ver si te refresco la memoria. Dice: capa muscular que forma el esfínter interno de la vejiga. Si viene, no me Si viene, pero no te acuerdas de eso. Bueno, no tenía respuesta correcta por si te interesa. Esa debiste de haberla tenido bien por default. Porque no había respuesta correcta. Entonces, el epitelio de la vejiga, ¿cómo se llama? Urotelio. ¿Y qué característica tenía el urotelio? Que si la vejiga está llena, Se el hace. epitelio se Expande. Aplanaba. Y si la vejiga está vacía, Se el epitelio se inflaba. ve gordito. Urotelio. Por debajo tenemos una capa muscular que es igual a esa. Entonces, ¿qué capas tiene? Longitudinal interna, longitudinal. Circular media y longitudinal externa. Ajá.
Muy bien. ¿Cómo se le conoce a esto en conjunto? Músculo Muscular. externo. Músculo detrusor. Porque el músculo detrusor se acuerdan que es toda la vejiga, ¿no? Prácticamente. A ver, anato muchachos, ¿sí? ¿O estoy intentando más? Correcto, correcto. ¿Sí? El detrusor es toda la vejiga, prácticamente, porque toda la vejiga es músculo. Pues sí. Claro. Músculo detrusor. Yo, Pero sí. yo siendo recursado. Pero sí o no. Y el músculo esfínter. El esfínter interno es la capa circular media. Y en el examen decía circular interna, circular externa, longitudinal interna y longitudinal externa. O sea, ninguno. Eso no existe. Entonces es circular media. Esa es la respuesta correcta. ¿Y en ese examen qué? Si esa opción no está, van a poner circular interna porque no hay externa. Corazón, yo no hice la pregunta, o sea, si yo le hiciera Corazón. sería bien hecha. O sea, si yo le hiciera sería una pregunta bien hecha y complicada. Pero pues yo no la hice, entonces esperemos que la persona loca que haya hecho esa pregunta Se haya dado cuenta de ese haya error. leído un libro y vea que la respuesta está ahí. Y que sea Jaramillo, ¿no? Uy, qué miedo. Todo el examen se lo retó Jaramillo. No, olvídalo. Hasta donde yo Mi máximo. Uy. Te van a. Está grabado. Sí, ¿eh? Esto va en Y, directo. y va para YouTube. Al rato llego y Jaramillo con toda la academia sentada, ¿no? Queda, ven por favor. Te estábamos esperando. Qué miras. Pues eso es la vejiga. Y un dato curioso es que la vejiga tiene glándulas, muy poquitas, pero tiene glándulas. Obviamente aquí no les puse, pero entre esto y esto que hay, La mina propia. lámina propia. Si Core. les preguntan, en la vejiga hay submucosa, que van a pensar en automático. Claro que no. Se van a acordar de mí diciendo, no, porque no es digestivo. Submucosa solamente hay en donde es digestivo. ¿La tráquea tiene submucosa? No. Y yo iba a decir que sí. Porque no tiene qué capa, no tiene muscular de la Una mucosa. mucosa. Ah, diga Dice pseudo. que no fue su Pseudo. Y luego falta la uretra. La uretra es epitelio plano estratificado, no queratinizado. Y ya. En los hombres depende de la porción. Es urotelio y la porción. ¿Cuántas porciones tiene la uretra masculina? 3. Anatomías para eso. 3, ¿no? Sí, por eso. 3. Ah, es la prostática. O Ajá, después ya me acordé. prostática. La del mío no me acuerdo y la otra era esponjosa, creo. Ajá. Y ya la otra sí no me acuerdo. O sea, me dijiste, A ¿sabes? ver, los números tú que estás en quinto semestre, que los debes saber. Tú tampoco lo sabes. No, pendeje, ¿por qué tienes la velocidad? Límpiate ahorita. ¿Ya vieron? O sea, ¿y creen que ella me puede corregir? No. Es más, vamos a... Bueno, vas a buscar. Vamos a textearte un insulto animal. ¿En cuántas partes? ChatGPT. Es el chat para insultarlos. Ay, ya sé Ah, qué ya chiste. dilo. Ya no digas. Hasta que pasen historias. Con más de. Hasta que pasen esto. Hasta que pasen esto. Estuvo suave. Estuvo muy suave, estuvo muy suave. Oye, sí, técnicamente ya la pasamos. ¿Ah, sí? Sí. Perdón. Me hacen falta 4 puntos para pasar. Yo me caso de que no, bueno. Total. ¿Preguntas de esto? No. No, muy bien. Pues ya acabamos por hoy. Ay, qué bendición. ¿Ibas a preguntar algo, Fer?
Bueno, de médula suprarrenal les quedó claro lo que les mandé, el dibujito. Les mandé una foto. Bueno, ¿cómo se llaman las células de la médula suprarrenal? Era la adrenal. Las células, corazón, las células. No sé. ¿Cómo se llaman las células? Ustedes me lo dijeron. Células Crohn. Cromafino. Ah, no. Croma. Una-